Te queríamos invitar precisamente porque ya se nos acerca el 6D, tú estás en la Asamblea, en el Parlamento, y queríamos saber tu opinión de cómo ves tú estos comicios, cómo pueden cambiar las cosas a través de estos comicios, si hay alguna posibilidad que haya un golpe de timón de lo que se llama la economía, porque lo que hemos visto es que se está hablando cada vez más, tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno, de los que son partidarios del oficialismo, de la palabra consenso, diálogo. Quería saber qué opinabas tú. El país no puede salir adelante de esta terrible y dramática crisis si no nos unimos todos y sobre todo si el culpable de la crisis no entiende que para poder sobrevivir a esta catástrofe histórica que él mismo generó, es decir, el régimen, tiene que lograr un consenso mínimo para tomar las medidas que hay que tomar. Estas medidas son lógicas. Tú no puedes seguir corriendo la arruga cuando no tienes reservas internacionales, cuando el barril de petróleo ha caído a unos niveles insostenibles para el despilfarro y el déficit fiscal a que nos acostumbramos en Venezuela durante los últimos 15 años. Mientras los demás países hicieron como la hormiguita y guardaron dinero para las contingencias de los ingentes montos del precio petrolero, en Venezuela nos lo gastamos todo y estamos ante esta dramática situación. Aquí destruimos el aparato productivo y no hay nada que comer. Todo tiene que ser importado, las medicinas, los alimentos, y sin divisas no pueden llegar al país esos alimentos. Y el déficit fiscal en bolívares se cubre echando a andar la maquinita de hacer dinero de la Casa de la Moneda, estimulada por una irresponsabilidad del Banco Central. En estos días me dijo un amigo mío chavista muy importante, no voy a decir su nombre, me dijo, ay, ojalá y no se dañe la máquina de fotocopiar los billetes, porque nos metemos en más problemas. Entonces, eso genera inflación y existe este drama que no se puede solventar si no hay un acuerdo de voluntades políticas. Y el escenario lógico para llegar a ese acuerdo es la próxima Asamblea Nacional con una mayoría, como lo prevén todas las encuestas, de parte de la Alternativa Democrática. Fíjate que hoy en un foro muy importante de Perspectivas Económicas 2016 de Fede Industria asistió Francisco Rodríguez de Bank of America Merrill Lynch, pero muy ligado aquí a Venezuela porque él formó parte de todo de las primeras etapas de estos 15 años. Él es especialista venezolano economista. Él dice que el 2016 la economía está comprometida, gane la oposición o gane el chavismo, que el petróleo cae a $27 el barril, son las expectativas de Bank of America, y que luego de las elecciones se va a hacer un gobierno consenso para salir de la crisis que vendrá más dura. Todo esto apoyando la idea que tú acabas de presentar. Pero entonces están conscientes tanto del lado del chavismo como del lado del gobierno que se tiene que llegar a esos consensos. Tú que convives en la Asamblea Nacional, ¿cómo ves tú esta posibilidad? Mira, del lado de la Alternativa Democrática estamos conscientes de que ganar las elecciones parlamentarias es el inicio del principio de una etapa de recuperación del equilibrio democrático en Venezuela, pero que no debe entenderse este triunfo como un topo a todo. Es simplemente un inicio de un proceso de transición que hay que vivir en Venezuela. Ahora, no estoy muy seguro que el lado del gobierno piense en lo mismo, porque por los anuncios que hace el presidente de que si pierde las elecciones se lanza a la calle, uno no entiende, porque un presidente lanzado a la calle en medio de una crisis de escasez y de ausencia de divisas, lo que hace es descuidar el trabajo que tiene que hacer para poner en orden la economía. Entonces, de verdad, no se compaginan esas expresiones con la dramática situación que vive el país. Nosotros apostamos por la necesidad de una verdadera democracia con una Asamblea Nacional que pueda hacer por lo menos el equilibrio frente a los poderes públicos y desde allí se pueda abrir la ventana del diálogo para lograr de manera desesperada que el país tome las decisiones de carácter económico y financiero que tiene que tomar,
para poder enmendar la plana de este desastre que tiene un solo color, rojo. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recientemente manifestó que si gana la mayoría de la Asamblea, la oposición, que él está dispuesto y habla sobre la palabra de consenso y diálogo, cosa que nos llama la atención, al contrario de lo que está diciendo el presidente. ¿Crees que entonces esta sería una posible apertura para que se den los cambios que necesita el país y los ajustes económicos que se tienen que hacer desde hace tiempo? Como analista de la situación, no como político que está metido en el fuego del día a día, cualquier persona que vea el cuadro que tiene en este momento Venezuela entiende que si la oposición gana las elecciones, se produce algo muy importante que oxigenaría al país, que es la alternancia, que tiene que ser la virtud más importante del sistema democrático. Y el hecho de que la oposición gane las elecciones parlamentarias no quiere decir que se acabe el gobierno. El gobierno está hasta el 2019, pues nosotros somos demócratas y hay que recorrer ese trecho. Bueno, si hay un referéndum revocatorio y se cambia el gobierno, si el presidente renuncia, bueno, esas son expectativas que están ahí, pero que lo único que va a pasar el 6 de diciembre es que se va a recuperar el equilibrio democrático por la vía de uno de los poderes públicos más importantes, que es la Asamblea Nacional. Entonces aquí no va a haber ninguna catástrofe y sería gravísimo que el gobierno leyera lo que va a pasar el 6 de diciembre de otra forma, porque ahí sí generaría una situación que no tendría de verdad razón de ser. El país está en el camino de iniciar una transición en paz y la gente quiere un cambio y ese cambio va a venir a pesar de que lo quiera el régimen o no. Estamos con Leomagno Flores, miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Leomagno, estábamos conversando sobre estos nuevos comicios del 6D y tú estás en un estado que se encuentra entre los estados de excepción. ¿Cómo va a afectar esto a esta elección? ¿Se pospuso para otra oportunidad? ¿Por qué no se va a dar? Cuéntanos un poco para que nos un marco de referencia, por favor. Sí, en un reciente viaje que hice a Buenos Aires me preguntaban todos los políticos allá, pero ¿cómo puede ser que hayan elecciones con un estado de excepción? Y yo le dije, bueno, hay una ley que dictó el régimen donde dice que los estados de excepción no impiden las elecciones. Eso nunca se había hecho en Venezuela. Todo estado de excepción impedía las elecciones porque restringe las garantías constitucionales. Entonces yo le explicaba que la restricción es que no puede haber reuniones, sino de más de 4 personas no pueden haber, que está restringido las comunicaciones y las pautas de radio, etcétera. Hay emisoras que las han clausurado los militares allá con el cuento del estado de excepción en el Táchira. Y también no puede haber manifestaciones de ninguna clase. Y cuando les expliqué eso me dijeron, entiendo, va a haber unas elecciones pero sin política. Y creo que acertaron, esa es la palabra. Y eso es imposible, no puede haber unas elecciones sin hacer política. Y a eso está apostando el gobierno con el estado de excepción. Pero no solo hay estado de excepción en el Táchira, sino también en Apure, en el Zulia y en Amazonas. Y eso arroja más o menos como unos 30 diputados a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa? En esos estados va a haber elecciones sin política y hay algo muy grave que yo quiero denunciar esta tarde. De acuerdo a los anuncios que ha hecho el Ministerio de la Defensa, se han trasladado a la zona del Táchira, que es la que conozco bien, 3.000 efectivos militares de otros sitios del país. Y hay un pie de fuerza ya en la frontera más o menos de unos 5.000 hombres en este momento. Y se supone que todos esos soldados y esos militares estaban inscritos para votar en otra parte. Esos 5.000 hombres van a votar allá en la frontera a través de unos cuadernos especiales y van a votar dentro de sus cuarteles. Y en el municipio, en el circuito electoral número 1 de la frontera que yo represento, allí 5.000 votos, con una orden que dé el general de que los votos van por un solo tubo, y es imposible que en un cuartel salga un voto en contra del régimen, entonces son significativos, pueden cambiar una elección.
Eso es un riesgo que se corre. Y eso nadie lo ha denunciado ni lo habíamos visto. Se lo escuché en estos días en una denuncia que hizo Rocío San Miguel. ¿Y por qué no se hace esa denuncia a través de los canales correspondientes? Es decir, ir al CNE o a través también de la no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia esos cuadernos especiales en los cuarteles, porque 5.000 votos en un universo de 80.000 votantes, donde vota la mitad más o menos en las elecciones parlamentarias, cambia el transcurso de la voluntad popular. Entonces eso no se puede permitir y esa es la verdadera trampa. Muchos dicen que la frontera la abren el día 7, porque realmente lo que hubo fue una maniobra electoral, de ventajismo electoral al cerrar la frontera. Chávez otorgó 2 millones de cédulas a los colombianos que venían de Colombia a votar por él siempre. Después, cuando se peleó con Uribe, ya esos colombianos no votaron más por Chávez. Y entonces empezaron a quitarles las cédulas y todo, y empezaron a cerrar la frontera con una semana de anticipación. Bueno, esta vez la cerraron 2 meses o 3 meses antes de las elecciones y para evitar los resultados electorales desfavorables al gobierno. Pero con todo y eso vamos a ganar en el Táchira los 7 diputados que están en juego. Mira, y hablando de otro tema que no es político, ¿cómo está afectando también a la zona que ustedes conviven completamente con Colombia como que si fuera un solo país? ¿Cómo les ha afectado en el día a día y qué dice la gente allá? Claro, mira, después de 200 años de que el Estado venezolano nunca ha tenido una política fronteriza, el gobierno pretendió con un decreto de estado de excepción suplir la ausencia de política de Estado para las fronteras. Y eso es un absurdo. Pero lo pretende hacer por la vía represiva, olvidando que la frontera es un espacio geohumano, geopolítico y es un espacio geoeconómico que tiene una dinámica propia. Desde Caracas y Bogotá, el río Táchira lo ven como una línea divisoria entre norte de Santander y San Antonio de Ureña. Pero para nosotros esa no es ninguna división, el río Táchira nos une y nos da la vida en la frontera como se la da el Nilo a Egipto, a ambas orillas. Y es de lado y lado, nosotros vivimos metidos en el río. No solo porque pasa el contrabando por ahí, sino porque la vida transcurre alrededor de ese río que nos une. Y eso quiere decir que se equivoca el gobierno cuando intenta por la vía represiva solucionar el problema. Mira, el gobierno en este momento, puedo decirlo con dolor y tristeza, nos robó la Navidad a los habitantes de la frontera. Toda la vida, desde niño, yo estoy acostumbrado a que ya en esta época del año todas las vidrieras de San Antonio, Ureña y de Cúcuta estaban vestidas de Navidad. Y este año no, porque no puede pasar la gente, no hay a quien venderle las cosas. En una cuadra en San Antonio, en Ureña, en Rubio, si hay 5 comercios, solo están funcionando 2 porque están atendidos por su propio dueño, porque empleados se quedaron todos del otro lado. Y igual sucede con la industria de tabaco, con la industria textil, con la industria del calzado. Allí lo que estamos en presencia es de, parece que es un pueblo fantasma después que hubiera terminado la explotación minera, como en los viejos pueblos mineros del oeste, y que se acaban como un pueblo fantasma. ¿Por qué? Por esta decisión absurda. Nunca en la historia venezolana un gobierno había arremetido tan duramente contra la frontera, pero le van a pasar la factura a los habitantes de la frontera y quiero aquí aprovechar este programa tan visto allá en el Táchira también, para darle un saludo allá a la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo. Y hoy que es el Día del Comercio. Claro, al presidente de la Cámara de Comercio de La Fría, que es la zona norte del estado, que es el otro tramo de la frontera. Ellos todos los días me cuentan que los negocios los cierran a las 6 de la tarde, no hay vida nocturna, ahora no hay Navidad. Bueno, la desolación es la consecuencia de lo que ha pasado. Y no me vengan a decir que dio resultado que bajara la criminalidad en un 30%, porque si para que baje la criminalidad en un 30% hay que tener cerrada la frontera, bueno, entonces nos pasará lo mismo que en Corea del Norte y Corea del Sur. No hay criminalidad en Corea del Sur, pero la frontera lleva cerrada todos los años del mundo y no la abren. Entonces esa no puede ser la solución. La solución tiene que ser una nueva frontera con una visión política que entienda que el eje de San Antonio Ureña a San Cristóbal
es el centro de un comercio de 4,5 millones de habitantes entre Colombia y Venezuela. Quería que nos comentaras un poco cómo viste este proceso, la observación y lo que viste allá en Argentina. Bueno, en Argentina se impuso la idea del cambio. Percibíamos en las calles y hablando con la gente que había una necesidad de cambio. La definición del momento histórico y político de la Argentina era, antes de la elección, el agotamiento social. La gente estaba agotada de la diatriba y de la forma de hacer política del régimen allá, ideologizando a la gente y solo favoreciendo a quienes estuvieran del lado del régimen. Y esa es una característica del populismo y de la situación que se ha vivido en varios países de América Latina. Este cambio de régimen que viene a consolidar la democracia argentina, porque la democracia argentina había estado con altibajos. El presidente Alfonsín no había podido culminar su periodo, el presidente Duhalde tampoco, de la Rúa tampoco, solo los Kirchner lograron en 12 años mantener la continuidad de la democracia en Argentina, pero ahora se perfecciona la democracia porque viene un cambio político importante. Allá hay que decir algo en cuanto a ese sistema, que no todo, que el Poder Ejecutivo, a pesar de que tiene mayoría en el Congreso argentino y tenía mayoría en las gobernaciones y muchas alcaldías, no controlaba el Poder Judicial. Entonces había un semi-equilibrio judicial y ese gobierno también la emprendió contra los medios de comunicación social. Y entonces la gente parece que eso no lo entendía como una forma de vivir plenamente en democracia, y en ese agotamiento social del modelo vino la necesidad del cambio y ahí lo tuvimos. Allá hay una cosa importante que destacar. Esas computadoras que la gente vio en todo el mundo, que iban dando los resultados en la medida que llegaban las actas, tiene una particularidad un poco rara. La primera parte del escrutinio, después que las mesas levantan el acta, la información del resultado la hace el gobierno. Cuenta los votos el Ministerio de Justicia. De la mesa electoral mandan un delegado que va al correo, al primer correo que consigue, y manda un telegrama. Y ese telegrama es el que llega al Ministerio de Justicia y ahí van haciendo los cómputos. Y eso era lo que veíamos. Bueno, a punta de telegrama, después de 12% de una ventaja inicial, se fue reduciendo la ventaja al 2,8%. Pero es una cosa rara porque en la segunda parte, cuando se hace el recuento de los votos, sí es la justicia electoral de manera autónoma la que hace el recuento de los votos. Y hay una frase de Macri que yo creo que es importante que la difundamos en Venezuela. Con el voto se cambió el rumbo del país. Y para nosotros eso vale. Con el voto tenemos que cambiar el rumbo de Venezuela. No hay otra fórmula en Latinoamérica, en la de nuestros tiempos, de cambiar el rumbo de nuestras naciones si no es por la vía del voto. Ahora, Macri dijo que él iba a invocar a la Carta Interamericana, pero desde el Mercosur. Sin embargo, algunos presidentes, mandatarios de otros países lo calificaron como de principiante, lo calificaron de que él está hablando ya todavía como candidato y no como presidente de una nación, y que no crean que pueda prosperar por la unión que hay en este momento entre todos los países, pero el hecho que la está convocando, ¿qué opinión te merece? Bueno, fíjate, es una situación un poco complicada. Acaba de nombrar Macri a la Argentina más universal en materia de relaciones internacionales, que era la jefe del gabinete de Ban Ki-moon en las Naciones Unidas. La acaba de nombrar como su canciller. Inclusive esta señora estaba promocionada en algún momento para un alto cargo en las Naciones Unidas, pero decidió acompañar a Macri en esta etapa. Entonces, allí ya vemos que la Cancillería va a estar
llena de un profesionalismo y de alguien que de verdad conoce esa relación. Desde ese punto de vista sucede algo insólito. El primer acto de Macri, 11 días después de asumir la presidencia, es venir a la cumbre de presidentes de Mercosur. Y bueno, él en la rueda de prensa dijo que él lo había anunciado en la campaña y que lo iba a ratificar. Él va a pedir a Mercosur la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Pero fíjate, pero hay una cosa que la gente a lo mejor no sabe, no es que van a retirar a Venezuela del Mercosur, claro sino que lo sancionarán o pondrán unos Claro, correctivos claro. hasta que no se cumplan los requisitos que da esa carta, que dice que no solamente un gobierno debe ser elegido democráticamente, sino que tiene que su ejercicio ser democrático. Eso es lo que no sé cuáles son las cláusulas que él va a convocar, pero es interesante ver Pero cuál va a ser fíjate ese la lectura que hay que darle a eso desde el punto de vista del derecho internacional público. ¿Cuál es la lectura? La lectura es muy sencilla. Un miembro del Mercosur va a hacer un planteamiento. Ese planteamiento tiene que ser revisado en Mercosur. Yo no creo que haya ambiente en este momento para aplicarle a Venezuela porque no se ha hecho anteriormente. Recuerden la influencia de Venezuela. Otra cosa, Argentina, Venezuela ahorita tiene como su principal socio comercial, porque ya Colombia no lo es, en América Latina, a Argentina. La cantidad de dinero en divisas que no tenemos, que le estamos comprando alimentos a la Argentina. Todo eso va a pesar a la hora de un replanteo ya en la realidad de esta tesis. Por eso hay que verlo objetivamente. Hay que verlo objetivamente y también hay que verlo con moderación, porque las relaciones internacionales, recordemos que en las relaciones internacionales no hay amigos ni socios, sino intereses. Muy bien. Y los intereses son los que a la larga privan. Leomagno, me tengo que despedir Bueno, de gracias, ti. Muchísimas Pedro, gracias por estar con nosotros. Leomagno Flores, miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira.